Muchas gracias, estimada coordinadora. Estimado secretario Arturo Herrera, bienvenido a la plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y muchas gracias por tener esta importante oportunidad para echar un vistazo a la economía del país en un periodo tan especial como el de la emergencia sanitaria. Brevemente, me permitiré comentar que se hará una exposición y al final se harán tantas preguntas como sea posible, preferentemente en un bloque de 3, para que pueda ser muy ágil. Y me permito señalar que nuestro invitado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él hizo su maestría en Economía en el Colegio de México y es candidato a doctor por la Universidad de Nueva York. Recordando las partes más importantes de su currículum, él ha sido subsecretario de Ingresos, también ha sido secretario de Finanzas del anterior gobierno del Distrito Federal, hoy gobierno de la Ciudad de México, y también tiene una importante experiencia internacional, pues ha trabajado en el Banco Mundial, por un lado, en diversas soluciones de política pública de países de América Latina, y también ha sido director general de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda. Termino señalando que él también tiene vida académica activa y ha sido académico del Colmex y de la Universidad de Nueva York. Estimado secretario, es un gusto tenerte y le agradezco mucho a la coordinadora me haya permitido presentarte. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Tonatiuh, muchas gracias, Fabiola. Si les parece bien, y dado que tengo que terminar 10:50 para pasar a otra, voy a tratar de hacer mi presentación lo más rápido posible para dar espacio a una sesión de preguntas y respuestas. Y voy a empezar justo en lo que tú señalabas, Tonatiuh, que es pues, cuál es el desempeño de la economía, pero también de las finanzas públicas en un contexto muy específico, que es el contexto del COVID. Estas son circunstancias extraordinariamente inusuales. Entonces, si me pueden poner la presentación, incluso si me la prestan para que le vea. ¿Yo tengo el clic aquí? No, quiero llevar el ritmo yo. Denme un segundito nada más. Vémela poniendo. Bueno, si quiere pasamos con la primera página y por favor, la primera. Este es una... ¿ya? Lo que ven aquí es una entrevista que le hicieron a Barry Eichengreen, que es un economista que hace cuestiones de finanzas internacionales, muy conocido de la Universidad de Berkeley. Si mal no recuerdo, es una entrevista que le hicieron el 12 de septiembre pasado. Y como pueden ver en el título, prácticamente hace referencia a una pregunta que le hicieron de cuándo creía que se podía acabar la crisis. Y Barry Eichengreen les dijo, bueno, un epidemiólogo preverá mejor que un economista la recuperación. Y esto me parece que ayuda, que expone de manera muy clara cuál es la situación actual. O sea, nosotros tenemos una crisis económica y por lo tanto presiones en las finanzas fiscales que vienen de un resultado de una crisis sanitaria. Y esto es algo que nos tenemos que tomar muy en serio porque los márgenes de maniobra fiscales y económicos dependen de qué tanto podemos controlar la pandemia, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la economía y cómo fue modificando la situación económica? Lo que van a ver aquí primero, estos son el crecimiento global que estaba esperando el Fondo Monetario Internacional en octubre del 2019, es decir, hace 15 meses más o menos. Entonces ellos estaban esperando que la cajita en amarillo es el crecimiento que estaban esperando promedio para la economía mundial, que era alrededor de 3.4%. Y se estaba esperando que de los países del G20, de los cuales México es una parte, solamente iba a haber un país que iba a tener una contracción, que era Argentina, ¿no? Cuando ellos revisan ahora la actividad económica, lo que pueden ver es que
no solamente no creció el 3.4, sino que hubo una reducción de 3.5%. En total, de un posible aumento del 3.4 a una caída del 3.5, son 6.5% de pérdida de la actividad económica mundial. Y el escenario se invirtió de un escenario en donde se pensaba que solamente un país del G20 iba a tener decrecimiento, pasamos a uno en el que solamente un país del G20, China, tuvo crecimiento. China había tenido crecimientos del más del 6% en los últimos años, entonces crecer para ellos el 1.9% fue una caída pues de más de 4%. Para que se den una idea de qué tan importante es este 6.5%, nosotros habíamos salido del 2019, que era un año muy complejo, que había estado dominado por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y todo el mundo estaba tan preocupado porque pensaban que ese era un año malo, que las tensiones comerciales habían restado a la economía mundial alrededor de 703,000 millones de dólares, que era el equivalente al de la economía de Suiza, pero como pueden ver, eso era el 0.8 del PIB mundial, es decir, lo que esta crisis hizo aumentó como en 6 veces el costo de la crisis entre Estados Unidos y China. De hecho, esta caída del 6.9%, para que tengan una idea, representa más o menos un poquito más que es lo que es todo el PIB de América Latina y el Caribe. Es como si se hubiera borrado toda la actividad económica de nuestro subcontinente. Bueno, ahora, el COVID es lo que causa esto, pero y por lo tanto se tuvieron que hacer una serie de respuestas al COVID, pero las respuestas que se fueron ensayando frente a la pandemia fueron dependiendo y se fueron construyendo dependiendo de a qué países les iba llegando primero el COVID. Ahora, el COVID siguió una trayectoria un tanto inusual. Como ustedes saben, empezó primero en China. ¿Puedes poner eso, por favor? Empezó primero en China, los contagios se hicieron en Asia y alrededor de la tercera, cuarta semana de enero del año pasado, justo más o menos hace un año, brincó hacia la parte de Europa y de Estados Unidos. Aquí van a ver un poquito cuál fue la trayectoria, y lo que van a ver es que el 23 de enero, si mal no recuerdo, llega el primer caso de Estados Unidos y Canadá, y después en el transcurso de 5 días se va al resto de Europa, Italia, el Reino Unido, Alemania, etcétera. Entonces, en 5 días llegó a la mayor parte de las economías avanzadas. Y no fue sino hasta un mes después del veintitantos que llegó a Brasil alrededor del si mal no recuerdo, el 24 de febrero, y un día después a México. Es decir, durante un periodo de 5 días, la mayor parte de las economías avanzadas tuvieron contagio. Entonces, fuera de Asia, las primeras lecciones de cómo enfrentar la pandemia vinieron de un conjunto de países a los que les llegó primero, pero que son un conjunto de países que son muy distintos al resto del mundo. ¿Podemos regresar a la presentación? Que son un conjunto de países que son muy distintos del resto del mundo. Déjenme, acá le doy con el clic. Déjenme decirles dónde estamos, ¿no? Entonces, estos son los países a los que les pegó relativamente pronto. ¿Cuáles son las características que tienen estos países? Lo primero que van a ver es que tienen un PIB per cápita relativamente alto, por arriba de los 43,000 dólares por persona. En todos ellos, ya entonces, antes de que empezara la pandemia, las tasas de interés eran muy bajas. De hecho, si pueden ver, la tasa de interés más altas eran las que estaban en Canadá y Estados Unidos, que eran menos del 2%, pero ya existía en ese momento países como Alemania, Italia, España y Japón que tenían tasas de interés negativas. Tienen ingresos tributarios donde las cargas están en la mayor parte de ellos representan por arriba del 25% del PIB, por arriba del 30% del PIB, y en el caso de países como Italia
o como Francia con niveles por arriba del 40 y tantos por ciento del PIB. Esto es importante. Cuando vemos la segunda y la tercera columna juntos, es muy importante por diversas razones. La primera es porque la primera respuesta de política fue bajar las tasas de interés. Ahora, pues los que ya estaban en negativos ya no la podían bajar mucho más. Los que estaban en apenas arriba del 1% la bajaron prácticamente a niveles del 0%. Y eso hizo que la política monetaria tocara muy pronto sus límites, su piso. Pero también hizo que la política fiscal cobrara nueva fuerza, porque lo que hicieron fue dar estímulos fiscales, impulso fiscal, endeudándose, pero cuando las tasas de interés eran prácticamente 0%, es decir, no les estaba costando. Esa deuda, de todas formas, la van a tener que pagar eventualmente, pero como pueden ver, son países que podrían en su promedio estar teniendo ingresos, cargas tributarias por arriba del 30%. México tiene una carga tributaria del 14%, es decir, prácticamente el doble de la que tenemos. La otra característica es que tienen niveles de informalidad relativamente bajos. Pueden ver países que tienen niveles de informalidad de 20 y tantos, el 30 y tantos por ciento. Pero aun cuando estas personas no trabajan en el sector formal propiamente dicho, sí se sabe a través de la seguridad social quiénes son, dónde están, cuánto cobran. En México la informalidad es prácticamente del 60% y los niveles de pobreza, como pueden ver, en la mayor parte de los casos son menores al 1%. Entonces, estos países que son ricos, que tienen tasas de interés muy, muy bajas, que se hicieron todavía más bajas y que tienen ingresos relativamente altos, lo que hicieron fue apoyar a esa población a partir de dar un impulso fiscal a través de endeudamiento que puede ser del 20-30%, con tasas de interés negativas. Esto quiere decir que en el corto plazo probablemente ni siquiera les está costando ese financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que impulsaron? Bueno, la mayor parte de ellos y también México tuvieron periodos de confinamiento muy fuertes entre marzo y mayo del 2020 y como decía, lo primero que hicieron fue bajar las tasas de interés. Si ven, por ejemplo, en Estados Unidos, y se ven ahí más o menos en abril de 2020, van a ver que las tasas de interés, como habíamos dicho, estaban fluctuando entre 1.5 y 1.75. En solamente unas semanas cayeron a 0%, lo que el caso de Alemania, como ven, todavía se movió más en terreno negativo, y el caso del Reino Unido, que tenía una tasa menor al 1%, se fue prácticamente a cero. Es decir, inmediatamente las tasas de interés en estos países se fueron prácticamente a niveles negativos en algunos de ellos casos o pegados a cero, ¿no? Por ejemplo, si ven la de Australia para abril del 2020 estaba prácticamente en cero. Entonces, tienen costos de endeudamiento muy, muy, muy bajos y por eso no es sorprendente que dieran impulsos fiscales de entre el 20 y el 30% a algunos de ellos, ¿no? Que eso es lo que decimos. ¿Y qué es lo que hicieron en ese momento? Bueno, lo que estaban tratando es tratar de estimar cuál era la duración del confinamiento de la población para con ello ir amortiguando los efectos en la economía. Y los efectos en la economía venían por dos lados. Primero, por una crisis de oferta, es decir, cuando China entra al confinamiento, China es una parte muy importante de la cadena de valor agregado de valor agregado. Entonces, al cerrar sus fábricas o al impedir que sus fábricas exportaran, durante el primer impacto es que algunos insumos en la economía global dejan de surtirse y eso hace que la actividad económica disminuya, pero muy pronto eso se tradujo, esta crisis de oferta, en una crisis muchísimo mayor por el lado de la demanda. Es decir, sencillamente la gente no puede ir a comprar, a acudir a los restaurantes, a los gimnasios, por dar solamente algunos de los ejemplos más obvios, donde la demanda se ha reducido, los viajes de avión, los hoteles, etcétera, ¿no?
Después, lo que esto permitió en Estados Unidos y en los países avanzados fue aumentar la capacidad de los estabilizadores automáticos, es decir, en particular el seguro de desempleo. Ahora, por eso era también muy importante estas cifras, porque prácticamente ellos saben dónde está cada persona que esté empleada o no. Y como nosotros decíamos, en países como México, el 57% de la población está en el sector informal. Aquellos que están empleados ni siquiera sabemos cuánto es, etcétera, ¿no? Y la otra característica es que les permitió diseñar programas de apoyos, hogares, etcétera, en empresas. Voy a tratar de irme un poquito más rápido. Entonces, esta fue como fueron estos primeros países los que implementaron este conjunto de medidas, esto se pensó que era la respuesta canónica a la crisis, es decir, que los países ante el confinamiento tenían que hacer un cierre fuerte, dar impulsos fiscales de entre el 20 y el 30% que se iban a gastar en este tipo de cosas. Pero para ser honestos, muy pronto se reconoció que había un conjunto de países que nunca iban a poder implementar esto. Por cierto, los países desarrollados, estas economías avanzadas, probablemente representan más del 60% del PIB, pero solamente representan alrededor del 16% de la población, es decir, son una minoría en términos de la población. Y muy pronto se reconoció que había un conjunto de países que no iban a poder implementar esas economías. Entonces, los países del mundo están básicamente divididos en tres categorías. Los países de ingresos altos, que son a los que nos estábamos refiriendo, y como pueden ver ahí en la cuarta columna, representan el 16% de la población mundial, aun cuando representen casi 2/3 partes de la actividad económica mundial. Y como pueden ver, el gasto en salud es el 12.4% del PIB para cada uno de ellos. Esta cifra en México sería más o menos como pues el equivalente a 2.9 billones de pesos, ¿no? Entonces, el hecho de que tienen una recaudación mucho más grande les permite hacer un gasto más grande, incluyendo un gasto más grande en salud, ¿no? Después están los países de ingresos bajos, que son los países más pobres del mundo. Estos son algunos países del sudeste asiático y fundamentalmente del África subsahariana. Son los países que tienen menos de 1.035 dólares por cabeza por año. En América Latina, para que se den una idea, solamente existe uno de esos países, que es Haití. Y aún cuando son en situaciones extraordinariamente altas de pobreza, de marginación, de mortalidad, etcétera, pues por lo tanto, hacia allá tienen que enfocarse la mayor parte de los esfuerzos de cooperación internacional y de ayuda. Solamente representan el 8.7% de la población. Por ejemplo, estos países son un elemento destacado hacia donde se va a dirigir la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, donde va a tratar de proveer vacunas de manera prácticamente gratuita para estos países. Entonces, ¿qué estamos cuando estamos pensando en el mes de marzo, en abril? Estas eran las dos lecciones que había de cómo enfrentar la crisis. Una, que era impulsos fiscales del 20-30%, y otra, países que eran tan pobres que se reconocía que no iban a poder tener una salida ni sanitaria ni económica, y de hecho empezó la iniciativa llamada DSSI, que era para darles respiro y que difirieran todos los pagos de deuda. Pero lo que para mí siempre resultó muy interesante es que estas parecen ser las dos salidas, pero si nos vamos a la columna de las poblaciones, van a ver que uno de esos países tiene 16% y los otros 8.7%. En su conjunto, estos dos países no representan más que el 25% de la población. Entonces, para quien no se diseñó como una especie de respuesta canónica, y por eso lo tuvimos que ir haciendo en el camino, fue para los países de ingresos medios como México. Estos países de ingresos medios, los que parecíamos, bueno, perdón, aquí nos vamos a detener en cuáles son los países pobres, nada más para que tengan una idea. Los países más pobres son países como Guinea, Yemen, Mali, Etiopía, con ingresos per cápita menores a $1,000 $1,000
por año, y estos son los países a los que se les va incluso a perdonar la deuda. En alguna de mis comparecencias alguien me preguntó si México entraba en estas características. Pues claramente son países con características muy, muy distintas de las de México, ¿no? Entonces, y en los países de ingresos medios estamos todos los demás, incluyendo México, pero esos son 3/4 partes de la población mundial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que nos hacen diferente de uno y otro grupo? Primero, sí tenemos acceso a los mercados de capitales, tenemos financiamiento, tenemos tasas de recaudación mucho más importante que los países de ingresos bajos. El ingreso puede ser hasta 10 veces el promedio de los países de los ingresos bajos, que es el caso probablemente de México, pero no tenemos tasas de interés cercanas al 0%, como los países de ingresos altos, no tenemos recaudaciones por arriba del 30 y tantos por ciento como las economías avanzadas, y no tenemos un porcentaje de empleo vulnerable tan pequeño como el que tienen ellos, o un porcentaje tan bajo de la población viviendo con menos de 1.9 dólares por día, que en el caso de ellos es prácticamente la mitad de un punto porcentual. Entonces nosotros tuvimos que operar en condiciones que digamos, están en medio de ellos. Entonces, ¿cuáles fueron las características de México que lo hace diferente? Los ingresos tributarios de nosotros solamente representan el 3.3%. La deuda pública en nuestra concepción, en la concepción más amplia, que incluye PIDIREGAS, etcétera, es 53.5% del PRI. En enero del año 2020, la tasa de referencia para nosotros era de 3.24% en dólares. Hoy está a 2.36, y la tasa de interés probablemente estaba por arriba del 7%, ¿no? En enero del año 2020. La tasa de informalidad es del 56%. Medido por ingreso, medido la población en pobreza, es el 42%, el 42% de la población. Entonces, estas características que son distintas a ambos grupos hacen que tuviéramos que buscar una vía diferente. No tenemos el espacio fiscal ni el costo del endeudamiento cercano a cero que tenían las economías avanzadas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros hicimos un planteamiento que podemos dividir en 4 etapas para tratar de entender qué es lo que estamos haciendo. La primera etapa es la del gran confinamiento, que en México empezó el primero de abril. Es una etapa donde se está buscando parar la velocidad de propagación del COVID, y es donde hay el mayor costo económico, ¿no? Donde se suspendieron en principio todas las actividades, excepto aquellas que son no esenciales, y no es sorprendente que entonces el segundo trimestre, que es el que coincide con la etapa del gran confinamiento, tuviera una caída del PIB de 18.7%. La segunda etapa, que es la que empieza el 1 de junio, es la de una reapertura gradual de la economía, empezando con algunos sectores muy específicos, como fue construcción, la industria de automóvil, sobre todo porque estaba ligada y había que hacerla coincidir a la reapertura en Estados Unidos, y la minería. Pero además es una etapa en donde los mexicanos habíamos aprendido ya a convivir con el COVID, es decir, sabíamos que teníamos que guardar una sana distancia, usar tapabocas, salir únicamente para cuestiones que eran relevantes, y entonces se pudo ir empezando una reapertura de la economía gradual sin que desapareciera el COVID. La tercera etapa es la que inicia el 23 de diciembre, que es la etapa donde se empieza a aplicar la vacuna. La primera vacuna en México se aplicó el día de Nochebuena, en el 24 de diciembre, y entonces en esta etapa, digamos, coinciden el despliegue del COVID con el despliegue de la vacuna, y aquí lo que se trata es de que el despliegue de la vacuna sea más rápido que el despliegue del COVID y ayude a controlar y eventualmente prácticamente a dejar a niveles extraordinariamente bajos el COVID. Es, por ejemplo, lo que estamos viendo de manera muy, muy clara ahora en Estados Unidos. Estados Unidos está aplicando más de 1 millón de vacunas por día, y a pesar de que había tenido
un repunte extraordinariamente preocupante. Tiene, me parece que 10 días que en el promedio móvil los contagios están disminuyendo en el caso de Estados Unidos. Tienen un reto diferente hacia adelante porque es la aparición de nuevas cepas. Y la cuarta etapa será la recuperación del dinamismo económico en la parte post-COVID, ¿no? Brevemente, ¿qué es lo que hicimos en cada una de estas etapas? La primera fue, nos dimos cuenta que había algunas ventajas ya de las políticas que se habían iniciado en esta administración. Teníamos ya tendida una red de protección social y lo que hicimos, sobre todo muy importante en el caso de los adultos mayores, era adelantar los beneficios para que no tuvieran que salir, sobre todo en aquellas zonas donde no existen bancos, no tuvieran que salir a la calle a cobrarlos. Eso es algo que probablemente vamos a estar haciendo en las próximas semanas para darle espacio a la aplicación de la vacuna, disminuyendo los riesgos de contagio. Un asunto que fue extraordinariamente importante fue la aparición de la pandemia trajo consigo una exacerbación de la aversión al riesgo, que se tradujo en un fenómeno que en inglés se llama el flight to quality, donde los inversionistas llevan su portafolio hacia valores de alta seguridad, fundamentalmente bonos de Estados Unidos y bonos de algunos países europeos. Y esto trajo consigo diversas paradojas. Una es que, como vieron, algunos de esos países ya pagaban tasas de interés cercanas al cero y hacia allá se fueron las inversiones, es decir, no ganaban nada, pero estaban seguros. Y la salida de recursos de la mayor parte de los países emergentes, lo que trajo como resultado fue una depreciación de las diversas monedas frente al dólar. En México el peso pasó de 18.5 a 25.3 de mediados de febrero a la tercera semana de marzo. Pero también hizo que los bonos gubernamentales de mayor largo plazo fueran menos demandados, y para darle liquidez a este mercado y no crear un problema en el mercado de deuda gubernamental, hicimos permutas de valores que cambió los activos a activos más líquidos y de corto plazo. Esto fue, me parece, extraordinariamente exitoso. Tal vez no fue muy notario, pero fue muy claro. Después, una de las medidas que fueron más fructíferas fue un cambio de la regulación que permitió que las familias y las empresas reestructuraran los créditos, lo cual les permitió diferir intereses y capital entre marzo y agosto. En total, el 19% de la cartera de la banca comercial utilizó esto. Eso quiere decir que 1 de cada 5 pesos prestados por la banca comercial, ya sea empresas, pymes, etcétera, o personas, o incluso personas que pueden haber perdido su empleo y entonces estaban pagando a través de la tarjeta de crédito, pudieron diferir sus pagos. El total en esto representó alrededor de 1.4 billones de pesos. Para que se den una idea de cuánto es 1.4 billones, esto es prácticamente un poquito menos que la suma de todas las participaciones y las transferencias federales que van a los estados. Luego, junto con el Banco de México, implementamos una serie de medidas a través de la Comisión de Cambios que permitió estabilizar el tipo de cambio. La primera de estas medidas la tomamos un fin de semana entre el 12 y el 15, no recuerdo exactamente, de marzo. Eso hizo todavía que a partir de la tercera semana de marzo el precio del peso se haya venido apreciando. Es muy importante señalar que esas coberturas que nosotros dimos son liquidadas en pesos, no se utiliza las reservas. Y se activó, por otro lado, la línea de swap con la Fed para permitir mayores liquidez, ¿no? Hubo algunas otras cosas que dimos. Empezamos a dar alrededor de 25,000 millones de pesos en créditos, fundamentalmente para pymes y también para las empresas informales. Pero me salto rápidamente a esta parte, que es lo que hicimos entre junio y diciembre. Ahí se empezó la reapertura parcial de la economía.
En toda esta etapa y desde el confinamiento hicimos un rescalamiento de los servicios de salud, invertimos más de 50,000 millones de pesos en la contratación de personal médico, la compra de 10,000 ventiladores, y en esta etapa claramente hubo una recuperación del empleo formal, en particular en los sectores de transporte, transformación, construcción, etcétera. Las caídas acumuladas habían sido el 74.9%, el 47.7%, empezaron a recuperarse, ¿no? Al mismo tiempo, en esta etapa se empezó a tener ya una idea de que en algún momento, y se pensaba entonces, en el primer trimestre de este año, se iban a tener las primeras vacunas disponibles. En realidad, fueron mucho mejores los resultados, y como ustedes saben, pues de diciembre prácticamente se empezaron las aprobaciones en el mundo de las vacunas, y en México desde la última semana de diciembre empezamos con la aplicación de las vacunas. Ahora bien, este era un tema hacia finales del verano para nosotros extraordinariamente complejo, porque normalmente cuando el gobierno mexicano compra vacunas, como pueden ser el caso de las vacunas para influenza o sarampión, etcétera, sabe exactamente cuántas vacunas necesita. Por ejemplo, sabe cuántos niños tienen 1 año, y entonces cuántas vacunas se les tienen que aplicar, sabe cuáles son los laboratorios en los que se les puede comprar, y sabe cuál es el costo al que se les tiene que pagar. El tema en agosto era absolutamente incierto. Nosotros presumíamos que iba a existir alguna vacuna, no sabíamos cuál era esa vacuna, si iba a ser de 1 dosis o de 2 dosis, si necesitaba ultracongelación o no, y por lo tanto, como no sabíamos cuál es la que iba a ser exitosa, no sabíamos si el precio iba a ser $7 por dosis o $20 por dosis. Entonces, lo que tuvimos que hacer es una estrategia de cobertura, es decir, se firmaban convenios con distintas farmacéuticas por distintos montos, esperando que algunas de ellas fueran exitosas y algunas de ellas más rápido que otras. En un sentido estricto, esta estrategia ha sido, yo creo que muy, muy buena, porque de hecho, una de esas vacunas a la que apostamos fue la primera que fue aprobada, la de Pfizer. Y ese es el tipo de coberturas que estábamos tomando nosotros. Me voy a apurar ya rápidamente para tratar de llegar rápido hacia el final. Solamente para que tengan una idea, nosotros firmamos contratos con 4 empresas originalmente, Pfizer, AstraZeneca y CanSino, más la iniciativa COVAX de Naciones Unidas. Esto nos permitía asegurar en principio una cobertura que podría vacunar hasta 113 millones de personas si todas estas estrategias fueran exitosas. Como saben, estamos en una negociación ahora paralela, a punto de cerrarla con la vacuna Sputnik, que nos permitiría vacunar a 12 millones de personas adicionales. En abril vamos a empezar a recibir las vacunas de COVAX. Las de AstraZeneca ya la empezamos a recibir a granel. Ellos tienen que pasar unas semanas más poniendo a punta el laboratorio donde la van a envasar, pero digamos, con todas las complejidades que ustedes han visto en los periódicos, de que hay una limitación de la oferta a nivel mundial, tema muy álgido en la Unión Europea en la última semana. Nosotros nos sentimos razonablemente cómodos, por supuesto que querríamos más, con cómo están operando los contratos en México. Y después, como decía, empezó la etapa de vacunación en México. Ya es más o menos conocido cuál es la estrategia general de la aplicación. Primero va a los profesionales de salud, que hay más de 1 millón. Estos son 10 categorías que van desde enfermeras, médicos, afanadoras, trabajadores de laboratorio que están exclusivamente en las áreas COVID, no es todo el personal médico. Después a la población que está en riesgo, contiene mayor riesgo de mortalidad, altos mayores, etcétera, y después nos vamos moviendo a la población en general. Eso es a grandes rasgos, Tonatiuh, Fabiola, un poco lo que ha sido la estrategia a lo largo de estas 4 etapas. Esto es algo que está evolucionando todos los días. Algunas vacunas están moviéndose más rápida que otras. Lo que nosotros estamos asegurándonos es que tanto en materia de salud como presupuestal, no hay ninguna prioridad más alta para el gobierno que asegurar que tenemos vacunas
lo más pronto posible. Así es que si surgiera algo como Sputnik o si alguna de estas farmacéuticas pudieran ampliar la cantidad, el volumen de los contratos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para asegurarnos que los vamos a proveer de los recursos suficientes. Muy bien, estimado secretario. En